Bueno, hola a todos, mi nombre es Camila Molano y junto con mis compañeras Laura Castaño y María Paula Mendivil realizamos el contexto de la cuenca hidrográfica del río San Juan. Bueno, a manera de introducción tenemos que la cuenca del río San Juan se encuentra localizada en el sureste antioqueño y nace aproximadamente a 4.000 metros sobre el nivel del mar en el Cerro Paramillo, con el nombre de Docató. Al descender a los 1.400 metros sobre el nivel del mar, recorre los municipios de Andes, Jardín, Bolívar, Salgar, Hispania y Betania, y finalmente a una altura de 75 metros sobre el nivel del mar, recorre el Chocó desembocando en el río Cauca. Para características generales a nivel espacial del río San Juan, tenemos que el área total es de 140.951 hectáreas, tiene una longitud de 750 kilómetros, una superficie de cuenca de 15.000 kilómetros cuadrados, elevación entre 75 y 4.000 metros sobre el nivel del mar, por lo que inicia en un paramillo y termina en el Chocó, un caudal medio de 2.080 metros cúbicos por segundo y una precipitación promedio de 2.600 milímetros anuales. Bueno, ya para características políticas, el área de la cuenca del río San Juan se encuentra en su mayoría en el territorio de Citará, que es en Antioquia, y aproximadamente un 3% en el territorio de Cartama, sobre la vertiente oriental de la cordillera occidental, e incluye áreas en jurisdicción de los municipios de Andes, Salgar, Ciudad Bolívar, Jardín, Betania, Hispania, Tarso y Pueblo Rico, teniendo un mayor porcentaje de delimitación política en el municipio de Los Andes. Y sus aguas drenan en el Océano Pacífico, en el departamento del Chocó, y comprende algunos de los municipios como Itzmina, Tadó, Condoto, Novita y Sipi. Ya para características generales a nivel superficial del río San Juan, tenemos que sus principales afluentes son quebradas y microcuencas que se encuentran en Antioquia, Risaralda, Valle del Cauca y Chocó. Todas estas aguas llegan al río San Juan y desembocan en el río Cauca para finalmente llegar al Océano Pacífico. Ya acá para obras hidráulicas que actualmente se encuentran afectando la cuenca alta del río San Juan, tenemos principalmente bocatomas y bocatomas artesanales que suman un 55% del total de las obras identificadas. Y pues esto sería importante para determinar los posibles impactos y o afectaciones en demanda y oferta hídrica de la cuenca hidrográfica. Bueno, hay que tener en cuenta también que utilizamos dos documentos principales para la obtención de la información de esta presentación y uno fue la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río San Juan de la Corporación Autónoma Regional de Antioquia y también algunos artículos como por ejemplo este de la Universidad del Chocó que fue la caracterización de la entomofauna acuática en 4 quebradas de la cuenca del Río San Juan. Bueno, para las características físico-químicas del agua tenemos que la temperatura oscila generalmente desde los 18.1 grados a los 24.9 grados Celsius. También algunas variables como por ejemplo el pH van de entre 5.58 y 9.67, lo cual nos indica que generalmente son aguas alcalinas y que se encuentran dentro de los rangos normales para que sea un agua potable. Para hablar de la conductividad, se cree pues, que es una conductividad muy baja, ya que oscila entre los 20 microsiemens hasta los 54 microsiemens, lo cual indica que esta agua del río generalmente no transporta tantos iones y tantos minerales. Para hablar del oxígeno disuelto, se han encontrado valores mayores a 5 miligramos por litro y esto nos indica que son valores que nos indican que la quebrada no tiene tantas no ha sido tan contaminada, lo cual promueve que haya una mayor densidad biológica y que se desarrollen diferentes grupos biológicos como por ejemplo la entomofauna acuática. También, bueno, alrededor de, de los diferentes tramos del río se encuentran los bosques muy húmedos tropicales, según la categorización de Holdridge en el 1996, y podemos encontrar algunos artrópodos que en su mayoría hasta ahora han encontrado que los más ricos en especies son efemerópteros, coleópteros, tricópteros y plecópteros. También
se han encontrado presencia de diversas familias dentro de anfibios, como por ejemplo, la más rica en especies ha sido la familia Craugastoridae, seguida de Dendrobatidae, Ilidae y también la familia Bufonidae. También se han registrado diferentes reptiles, como por ejemplo la familia Culebridae, donde se han registrado diferentes especies de esta familia, y otras familias como por ejemplo Dactylidae y Teidae. También se han encontrado diferentes aves, entre ellas las paseriformes, que han sido las más abundantes, y algunas especies representativas, como por ejemplo el buteo Platypterus, que es el gavilán aliancho, y también otras aves como colibrís, por ejemplo, como el rumbito pechiblanco. De mamíferos se ha tenido registro de, por ejemplo, los odantejos, que es Tremarcos ornatus, y algunos pequeños mamíferos, como por ejemplo el armadillo. Para hablar de la flora, en las diferentes cuencas del río se ha tenido en todas una presencia de territorios agrícolas, de cultivos que en su mayoría han sido cultivos de café, plátano y banano, y algunos pastos limpios. También en la cuenca alta del río predomina la flora de alta montaña, y algunas especies representativas de la flora de alta montaña de esta zona son, por ejemplo, el yarumo blanco, que es la Ciclopia angustifolia, el chagualo, que es la Clusia cuneifolia, y el higuerón, que es el Ficus velutina, y también han encontrado presencia de helechos arbóreos. Bueno, como lo mencionaba anteriormente mi compañera, la cuenca del río San Juan desemboca en el Pacífico, lo cual entonces que la flora de donde desemboca el río está compuesta principalmente de ecosistemas con bosques de mangle, humedales de agua dulce, parras de arena, pantanos fangosos y selva anegada. Bueno, también se han encontrado diferentes bosques riparios. Los bosques riparios son los que se encuentran al borde de la cuenca, y predominan algunas especies como por ejemplo la Aquadua angustifolia, y estas especies que se encuentran en los bosques riparios cumplen funciones muy importantes, ya que conservan las fuentes hídricas de la región, mantienen el microclima de los cuerpos de agua, evitando la evaporación del agua, y también ayudan a regular el cauce y el establecimiento de corredores faunísticos, y el uso como refugio de establecimiento de una gran variedad de organismos. Bueno, hablándonos ya acerca de los planes de ordenación y manejo de las cuencas, que en este caso eh, son las PONCAS, estas son instrumentos de planificación para un uso coordinado del suelo, agua, flora y fauna. Y para esto para obtener un manejo adecuado de las mismas. Estas, estas PONCAS son respaldadas por el IDEAM, el MinAmbiente, el CIAC, entre otros. En el caso del plan de manejo, tenemos que para nuestra cuenca hidrográfica, que es el río San Juan, obtuvimos dos, donde la primera fue planteada por la Corporación del Desarrollo Sostenible de Urabá, Corporabá, en la cual estaba en fase de aprobada, pero no se encontró el documento. Por otra parte, la Corantioquia, la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, planteó una que está en desarrollo. Este tiene dos versiones, en noviembre del 2020 en fase de aprobación, y diciembre del 2020, perdón, aprobado. Esta es la formulación del plan de ordenamiento y manejo del plan de ordenación de la cuenca del río hidrográfico Río San Juan. Bueno, para esta, este PONCA se tiene como una problemática central, que esta es el inadecuado aprovechamiento de los recursos naturales disponibles en la cuenca de San Juan, donde las causas de esto son escasez de la participación de la comunidad en términos ambientales, por
por poca interacción entre las comunidades y las etnias presentes alrededor de este río, por el aumento de la frontera agropecuaria donde se implementan malas prácticas de productividad agrícola, lo que es un mal uso de, de los agroquímicos y fungicidas, los cuales llevan afectaciones a nuestra cuenca del río. Y la baja capacidad institucional para gestión de riesgos. Y estas causas nos llevan al problema central que posteriormente nos producen efectos como pérdida de ecosistemas, pérdida de hábitats, en especial uno tan vulnerable como es el del oso andino, contaminación en las corrientes de agua, invasión de rondas hídricas, contaminación del agua y los aportes que se traen por las malas prácticas en agroquímicos, disminución en los ingresos generados para la comunidad, pérdida de nutrientes del suelo y desigualdad y riesgo sobre los habitantes de la comunidad. Entonces, ellos se plantean un objetivo general y 7 objetivos específicos, donde el objetivo general es garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales disponibles en la cuenca del río San Juan. Y sus objetivos específicos, el primero es desarrollar estrategias para la recuperación y conservación de ecosistemas sensibles y de la importancia de la cuenca. El segundo es fortalecer los hábitos de especies vulnerables. El tercero es recuperar las rondas hídricas de aquellas corrientes que se encuentran en zonas amenazadas de alta por avenida torrencial o inundaciones. El cuarto es fortalecer la articulación y empoderamiento de las instancias de participación local. El quinto es implementar buenas prácticas. Sexto, desarrollar programas que fortalezcan la educación ambiental. Y por último, tenemos fortalecer la institucionalidad de manera óptima para la prevención de desastres y atención a emergencias. Bueno, entonces, como el propósito central de este PONCA es el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales disponibles en la cuenca del río San Juan, los medios que se van a efectuar para poder llevar a cabo este propósito es la participación de las comunidades, no, no descentralizar la información, sino que tener una interacción amplia con las comunidades étnicas, con los grupos que habitan cerca de de esta cuenca hidrográfica, desarrollar desarraigo del uso intensivo de fungicidas a partir de implementación de buenas prácticas, enseñanza, capacitaciones para que las personas entiendan la importancia de esta cuenca hidrográfica y además medidas más sostenibles para no tener que utilizar tan intensivamente los agroquímicos. Y un control sobre la regulación de usos del suelo. Esto con el fin de conservar los hábitats vulnerables, conservar los ecosistemas sensibles, por la alta biodiversidad de flora y fauna que hay en esta cuenca. Es muy importante conservar este tipo de ríos y sitios para preservar las comunidades y las especies. Llevar prácticas de gestión de disposición de residuos sólidos, prevención en zonas de retiros de cuerpos de agua, también tener en cuenta que la comunidad en sus prácticas sean más sostenibles hacia la hora de extracción de materiales del río, también seguridad para las comunidades cercanas, mayor regulación y adaptación a las actividades agrícolas y pecuarias de la zona amenazada. Bueno, para cumplir este propósito,
se plantean varias líneas. La primera línea es planificación ambiental, territorial y protección de áreas que proveen servicios ecosistémicos. En la parte negrilla, como 1.1, conservación de la biodiversidad, tenemos el punto focal, y en la parte de abajo tenemos una de las pautas que ellos se plantean utilizar para poder llegar a esta línea y cumplir este objetivo. Para el punto 1 se pretende crear una protección acerca de la flora y fauna presente en la cuenca. 1.2, protección de recursos hídricos. El 1.3 es el cumplimiento de los objetivos de calidad de recursos hídricos. Esto es llevar fortalecimiento al seguimiento para una buena calidad del recurso hídrico de la cuenca San Juan, fortalecimiento de los servicios ecosistémicos. En esto se plantea crear un banco de semillas de la reserva natural para tener mayor conocimiento y preservación de las especies. En el 1.5 es fortalecimiento institucional y planificación territorial, que es fortalecer la autoridad, ejercer un mejor control de esta cuenca hidrográfica en el territorio. El 1.6 es articular y empoderamiento de las instancias de participación local, para crear como foros, mesas ambientales, para que las personas tengan mayor conocimiento y se sepa lo que se está haciendo y desarrollando en esta cuenca. Para la línea 2 tenemos primero corresponsabilidad de sistemas económicos hacia los territorios sostenibles. En el 2.1, producción sostenible y desarrollo rural, que es implementar, como lo mencionábamos anteriormente, buenas prácticas para la producción del sector agropecuario y que esto siga siendo lucrativo, pero que no sea tan invasivo. En emprendimiento sostenible se plantean varias opciones. Una de estas es el aviturismo, donde se pone una oportunidad de conservación, enseñando a las personas educación ambiental, desarrollo económico sostenible y así creando una mayor percepción acerca de la importancia de cuidar la cuenca hidrográfica y la importancia de la misma, teniendo en cuenta que esta, como lo mencionábamos anteriormente, es muy rica en especies. Para la línea 3 tenemos la consolidación de un entorno saludable y seguro. Programa de construcción y manejo del conocimiento, que es campañas de riesgo y de capacitación a las personas cercanas de la cuenca. Programa de manejo de riesgo, que es una articulación de los mecanismos de riesgo con los programas locales y nacionales. Y el programa de reducción del riesgo, que son gestores locales de riesgo para atención oportuna a las amenazas y la vulnerabilidad que puede haber cerca de la cuenca, como derrumbes, entre otros. En la línea número 4 tenemos el fortalecimiento de la cultura ambiental y las capacidades de los actores para la gestión conjunta y el logro de los resultados. Esto se llevará a cabo mediante gestión del conocimiento de la cuenca, que es básicamente educar a las poblaciones aledañas y a la comunidad interesada acerca de la gestión ambiental de la cuenca del río San Juan. Esto se ha llevado a cabo mediante charlas, seminarios con las comunidades tanto indígenas como comunidades cercanas a la población, a las comunidades cercanas a la cuenca hidrográfica, donde mediante capacitaciones tanto internas como desde los arraigos de conocimiento de la población se pueda llevar a un conocimiento y mejor manejo de la cuenca. Y por último, gestión étnica, donde se desarrolló y se diseñó acuerdos con consulta previa de las comunidades, en este caso Chaquiama y Rúa Cristianial, donde a cada comunidad se le implementó
unas bases y unos conocimientos de su propia cultura, es decir, cómo interactúa cada comunidad con la cuenca hidrográfica, y así se plantearon métodos un poco más sostenibles o se les llevó un aprendizaje más amplio acerca de cómo se podría ser otras opciones de este desarrollo, e intentando además que, que todo sea sostenible y que sea para la protección tanto de los conocimientos indígenas como de la importancia de la cuenca del río San Juan. Es, estas, con estas comunidades indígenas se trabajó principalmente con niños, donde mediante juegos, mediante recolección de objetos, pinturas, dibujos, se les enseñó la importancia del conocimiento, de sus conocimientos indígenas, y además cómo se pueden aplicar de otras formas, y también con un buen manejo. Estas son nuestras referencias. Muchas gracias.